Estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Gracias por mantener la sintonía a través de La Roca 91.7 FM. Recuerden también que pueden llamarnos a cabina al 849-947-9620. 849-947-9620. También enviarnos sus notas de voz por la línea internacional 1-862-320-0075. 1-862-320-0075. Continuamos con las informaciones en el día de hoy. Ayer varios medios de comunicación registran la información de que el Estado Dominicano adquirió el 49% de las acciones que la empresa venezolana PDVSA Caribe tenía de la refinería dominicana de petróleo. Esa información la dio a conocer el ministro de Hacienda, José Manuel Vicentes, mejor conocido como Jochi Vicente. Explica que la transacción fue por un monto de 81.1 millones de dólares y que con esa operación el Estado dominicano pasa a tener el control absoluto de la refinería. Jochi dice, esta transacción se realizó en coordinación tanto con el gobierno de Venezuela, con PATSA, la empresa filial del grupo RISEC, y también se tuvo comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para garantizar que República Dominicana no estuviera violando ninguna de las condiciones de las sanciones que tiene puesta el gobierno norteamericano a Venezuela. Recordamos que el país ya había perdido el control, vamos a decir la mayoría, en la refinería. Ahora con esta acción, esto supone o formaría parte de las estrategias o del plan de gobierno en cuanto a temas de hidrocarburos, señores. Vamos a pasar con Ángel. Sí, el gobierno paga unos 21.4 mil millones a porcicultores, perdón, millones a porcicultores del nordeste del país. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola entregó el día de ayer una compensación de 21.4 millones a 153 porcicultores de Montecristi y Dajabón por sus cerdos sacrificados por la peste porcina africana que está presente en el país desde el pasado mes. Los cheques fueron entregados a los productores en sendos actos por el subadministrador del Banco Agrícola, Juan Rosario, jefe del gabinete del Ministerio de Agricultura, y Freddy Fernández. En Montecristi entregaron a 91 productores compensaciones por 8.4 millones y en Dajabón por 62 a 62 porcicultores por 12.9 millones por cerdos sacrificados. Con esos pagos se suman 69.5 millones los recursos entregados por compensaciones a los porcicultores de 4 de las 14 provincias afectadas por esta crisis que están pasando los cerdos. Miren, también hay un artículo muy interesante que habla de que el presidente Luis Abinader se mantiene pendulando entre China y Estados Unidos con relación a las relaciones que tiene internacionales y comerciales con estos países. Recuerden que el presidente Luis Abinader, cuando toma la presidencia el 16 de agosto del año pasado, dejó bien establecido que su principal socio comercial sería Estados Unidos, por la cercanía y demás actividades económicas que tenemos con ese país, obviando las recientes relaciones que se habían establecido con Danilo Medina en el año 2018. Sin embargo, la intervención de estrechamiento de las relaciones entre ambas naciones se mostró cuando, antes de conocer del entonces Mike Pompeo, asistió a la juramentación de Luis Abinader y luego se reunió con él. El exfuncionario estadounidense vino al país y etcétera. Sin embargo, quien primero ayudó a la República Dominicana con relación al tema del COVID-19 y el coronavirus y demás ha sido precisamente China, quien se ha mantenido trabajando de cerca con República Dominicana en la mitigación de los efectos que ha tenido la pandemia. Y singularmente, esto ha hecho que haya un acercamiento más grande con China. Por eso, esta República Dominicana, que en el plan de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader, había hablado de que iba a mantener unas relaciones multilaterales
como que él ha tenido precisamente que mantenerse en el multilateralismo y no en lo que había pregonado en el principio, que fue un unilateralismo con Estados Unidos de frente para estos retos. Otra cosa muy importante es que criticamos, de hecho, el día de ayer, es que Luis Abinader tiene un gran reto frente a las 12 reformas que habló en el discurso del 16 de agosto, que precisamente no fue tampoco 16 de agosto, de lo que sería su primer año de gestión. Y estas reformas se necesitan, por ejemplo, es el principal reto para el presidente Luis Abinader, que deberá enfrentar, será impulsar y concientizar y concretizar esas 12 reformas institucionales. Será un logro de un consenso político y social, como él habló, sumado al evento del incremento de la deuda pública que generaría su aplicación. La docena de reformas implicarían el desembolso de grandes sumas de dinero para construcción de obras, infraestructura y la concertación con los partidos políticos en aras de lograr las aprobaciones en el orden legislativo representa realmente un gran reto para el gobierno de Luis Abinader. El gobierno apuesta a reformas en el orden de la transparencia, la institucionalidad, que incluye constitución de la República, el sector eléctrico, agua, Policía Nacional, la modernización del Estado, la calidad educativa, la salud y seguridad social, transporte, transformación digital, físico integral, laboral e hidrocarburos. En esos proyectos se dan pasos hacia la implementación de un largo y mediano plazo. El tema en esto es lograr el consenso de partidos, como es en el caso, por ejemplo, de la transparencia y la institucionalidad, donde Luis Abinader ha designado a Miriam Germán, que mantiene en vilo a muchos partidos de oposición por estar investigando sendos casos de corrupción. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, concertar el apoyo de estos grupos? Hay otros temas en el que sí yo entiendo que puede tenerse una mayor compenetración de los sectores sociales y de la parte de la oposición, pero precisamente ese tema le dará mucho trabajo conseguir esa compactación de los sectores. Ogla. Bueno, señores, y en otra información, tomando ya que Angeli hace referencia al tema judicial y Ministerio Público, recordarles que todavía está el juicio del caso Odebrecht, que ya está en su fase final, está en la fase conclusiva. De hecho, las partes están haciendo sus pedimentos finales. Y en el día de ayer, la defensa de Ángel Rondón Rijo, quien es el principal imputado, en este caso, al ser señalado que en su conducción de enlace comercial de la constructora brasileña Odebrecht habría distribuido sobornos entre funcionarios o exfuncionarios de pasadas gestiones o funcionarios del Estado. Entonces, en el día de ayer, Ángel Rondón, a través de su defensa técnica, que son sus abogados, pidieron al tribunal declarar su absolución, o sea, que entiende que la acusación que formuló el Ministerio Público no tiene sustento, carecen de elementos, y en ese sentido ellos piden que sea declarada, que sea rechazada la acusación, en tanto que el Ministerio Público responde a los planteamientos de Rondón, ya no en el tribunal, porque en esa parte le correspondía únicamente a la defensa hacer su planteamiento, pero ya una vez concluyó la audiencia, el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, en este caso la PETCA, Wilson Camacho, dice que las declaraciones y los manifiestos que ha hecho Rondón y los testigos en el proceso dan cuenta de que él tiene responsabilidad, que en una parte, de acuerdo a lo que dice Camacho, admitió que habría trabajado, vamos a decir así, como si fuera cómplice o que admitió parcialmente culpabilidad en los hechos que se le imputan a Odebrecht. Recordamos que a finales del 2016, aquí en nuestro país, comenzó todo el proceso, se dio formal apertura a la investigación por los $92 millones que la empresa brasileña
admitió haber pagado en sobornos a funcionarios y exfuncionarios públicos para ser beneficiarios con obras del Estado. No solamente fue en República Dominicana, también admitieron el pago de sobornos en otros países. En el caso de República Dominicana, ya en esta fase final, solamente fueron a juicio 6 personas. En el caso de Rondón, también está el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Tenemos al expresidente del Senado, Andrés Bautista. Está también imputado el ex senador Tommy Alberto Galán, el ex congresista, diputado Juan Roberto Rodríguez. También está el abogado Conrad Pitaluga. Entonces, eso en el ámbito judicial dominicano. Si nos vamos al ámbito judicial, pero ya en materia internacional, en el caso de Haití, específicamente lo relacionado con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ayer, un medio de comunicación de Colombia, Noticias Caracol, más específico, que ya en otra ocasión había hecho un reporte especial hablando sobre los posibles culpables o los posibles responsables, tanto intelectual como material, del asesinato del del presidente Moïse, porque fue asesinado en funciones. En el día de ayer ellos dieron a conocer audios de las presuntas declaraciones de los militares colombianos implicados y arrestados por el asesinato. Ustedes recuerdan que el grupo de colombianos mercenarios, expertos, ya exmilitares, con buen manejo y conocimiento de todo lo que tiene que ver con milicia, equipo táctico y demás acciones. En el día de ayer dice que esos audios que pasaron unos 15 minutos de audio, de hecho escuché una buena parte de ellos, donde admitían su participación en el hecho. Esto es algo que comentaría un poco más adelante, pero en sentido general, para hacerles entender o darle el panorama de la información, ya ha pasado básicamente más de un mes del asesinato de Jovenel Moïse, vamos a decir que casi 2 meses de ese asesinato. Recordamos que después de eso fueron arrestados los colombianos, más de una docena. Murieron 3 en un hecho que realmente está muy confuso, porque hay cosas que un poco no cuadran. Y en el día de ayer, cuando escucho o se escuchan los audios en donde están explicando cómo se dividieron, que se hicieron equipos de 5 personas para ingresar a la casa, de cómo tomaron el control del primer piso, que no encontraron resistencia porque el portón estaba abierto, de cuando entraron a la habitación, hablan que se llevaron unas maletas con una gran cantidad de millones de dólares. También que se llevaron documentos, explican el tema de que le dieron los 12 impactos de bala al presidente y que a su esposa también la hirieron en el brazo y en el abdomen, aunque en lo que hemos visto hasta ahora solamente se ve la herida de bala de la primera dama, pero ellos reafirman de que también le dieron otros disparos. El caso de Jovenel, señores, definitivamente es un caso muy complejo y llama mucho a reflexión. Y más adelante yo puedo seguir abordando sobre él porque hay aspectos que se deben tomar en cuenta. Nosotros vamos ahora con Fernando y seguimos aquí con usted en un momento.